están? Ya, chicos, la clase es de taller de control de signos vitales. Ya, aquí vamos a tratar un poquito de explicar cuáles son los procedimientos de los signos vitales. ¿Ustedes tuvieron ya la clase de cátedra de control de signos vitales? Si quieren me pueden hablar igual, chicos. Desconecté la cámara, chicos, para que la conexión sea mejor porque se interfiere un poquito el tenerla. Ah, maravilloso, la Javiera la acaba de tener conmigo, ya. Chicos, ahora vamos a ver un poco el tema de cómo poder realizar este control. El control de signos vitales tiene un orden. Ya la denominación de signos o constantes vitales es una serie de parámetros que son medidos en función orgánica en el ser humano y que otorgan al evaluador una orientación respecto al estado de salud de una persona, permitiendo detectar algún tipo de alteración en la misma. Los signos vitales que vamos a ver, vamos a medir como signo vital la frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, temperatura, saturametría, presión arterial y el dolor. Miren, la verdad es que yo había hecho otro paper, parece que cargué un paper que no corresponde. ¿Por qué? Les voy a decir por qué. Cronológicamente hablando, a la hora de controlar los signos vitales, chicos, si bien es cierto, si uno habla primero de frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, etcétera, para optimizar los tiempos, siempre es mejor tomar la temperatura antes, considerando que habitualmente la temperatura se toma con un termómetro de mercurio, que el termómetro de mercurio tiene un tiempo estimado para medir la temperatura, que es de 3 a 5 minutos debe estar puesto el termómetro para que la temperatura sea la fidedigna, digámoslo así. Por lo tanto, ¿qué hago? Me lavo las manos, saludo al paciente, ¿cierto? Con mi bandeja ya preparada, que ya vamos a hablar en un tiempito lo que tiene que llevar la bandeja. Y le seco la axila, le coloco el termómetro y ahí inmediatamente comienzo a controlar frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria, pensando en que ahí ya gano 2 minutos de que le estoy midiendo mientras el paciente tiene el termómetro puesto. Me demoro 1 minuto en tomar la frecuencia cardíaca, 1 minuto más en tomar la frecuencia respiratoria, y en lo que anoto, ¿cierto? Dejo el reloj en la mesa, o incluso pudiéndole tomar la presión arterial en el otro brazo al paciente, me voy a demorar 5 minutos, 6 minutos en tomar el ciclo completo de signos vitales. En cambio, si yo parto por la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, tomo la presión, después tengo que colocar el termómetro y esperar 5 minutos a que el termómetro tome la temperatura. ¿Se entiende? Por lo tanto, siempre es bueno desde el punto de vista práctico comenzar con el control de temperatura. Háganme una manito, así como que están escuchando, porque me siento sola y abandonada. Siento que estoy hablando conmigo misma. ¿Escucharon todo, chicos? Sí, profe, sí se escucha. Ah, ya, es que como no me dicen nada, siento que estoy sola, abandonada. Es que al lado y están todos hablando por ahí. Sí, dice, se entiende. Ya, chicos, entonces por eso, como les digo, desde el punto de vista práctico, ese sería como el orden cronológico de el control de signos vitales. Entonces, partimos armando la bandeja. ¿Qué vamos a necesitar tener en la bandeja? Vamos a necesitar tórula de algodón. Necesitamos tener alcohol, un reloj con segundero, un lápiz rojo, lápiz azul, un esfigmomanómetro, que es el equipo con el cual la presión,
un fonendo, toallas de papel, una bolsa de desecho. Tengo lista mi bandeja, voy donde mi paciente, me vuelvo a lavar las manos, saludo a mi paciente, me presento, indago datos. Recuerden lo importante de poder saber qué pasó con el paciente antes de poder saber, antes de tomarle la presión, yo debo poder saber si fumó, si se tomó café, si venía corriendo, si está cansado, etcétera, porque son antecedentes de que me van a decir que yo le debo tomar la presión en un ratito más, etcétera. Luego de, ¿saben qué? Voy a sacar estas diapos, chiquillos, porque en realidad en las diapos es la misma materia que yo les pasé. Y prefiero yo contarles y que hablemos del paso como práctico, más que nada. Vamos a dejar buscado el paso a paso solamente. Por esto ya lo vimos, entonces no tiene sentido que lo veamos. Prefiero que terminemos rapidito y así ustedes puedan decirme si tienen duda o cosas que quieran saber. Ya, entonces dijimos que identificábamos al paciente, ¿cierto? Lo saludamos y comenzamos con nuestro control. Vamos a desinfectar el termómetro. El termómetro debe ser desinfectado desde el cuerpo hacia el bulbo, ya respetando el principio aséptico de lo más limpio a lo más sucio. Recuerden que lo que toca la axila del paciente es el bulbo del termómetro. Lo limpiamos con una tórula con alcohol de manera unidireccional. ¿Qué quiere decir eso? Desde arriba hacia abajo. Eliminamos esa tórula, le pedimos al paciente que tome la toallita de papel y se seque la axila, ya, o preguntarle, ¿usted se quiere secar la axila? ¿Se puede secar la axila? Para no tampoco invadirlo, así como suele pasar que le levantan el brazo, le suben la polera, le secan la axila y el paciente no se ha enterado de nada. Siempre respetando, chiquillos, respetando al paciente como un individuo autónomo. ¿Se quiere secar la axila? ¿Se quiere colocar el termómetro usted? Siendo siempre súper empáticos en este tipo de acciones porque es un procedimiento que si bien es cierto no es invasivo, pero muchas veces es incómodo. A nadie le gusta que le metan la mano entre medio del brazo y le sequen la axila y luego le pongan un termómetro, ya entendiendo que uno le debe preguntar al paciente, informarle, voy a tomar la temperatura. ¿Quiere secarse la axila usted? ¿Se puede secar la axila usted? Le voy a colocar el termómetro, siempre explicando paso a paso lo que usted va a hacer. Luego coloco el termómetro y me voy a la frecuencia cardíaca o respiratoria. ¿Por qué las dos juntas? Importante dentro de la frecuencia respiratoria, chicos, es que el paciente no debe saber o no le debemos informar. Ese es el único procedimiento que no se le informa al paciente. Porque si yo le digo al paciente, le voy a tomar la frecuencia respiratoria, lo más probable es que por el solo hecho de escuchar que le van a tomar la frecuencia respiratoria tienda a alterar su frecuencia. Por lo tanto, le tomo la muñeca, posiciono mis dedos como para tomar el pulso, tomo mi reloj y comienzo a mirar la expansión del tórax. El tórax se levanta, 1. Expiración, inspiración nuevamente se levanta, 2. Expiración, inspiración, nuevamente se levanta el tórax, 3. Con cada inspiración yo voy contando, porque una frecuencia consta de inspiración y expiración es 1. ¿Ya? Cuento en 1 minuto, no me vale contar en 30 y multiplicarlo por 2, contar en 15 segundos y multiplicarlo por 4. Recuerden que la frecuencia puede ser variable. Inmediatamente después, sin sacar mis dedos de la muñeca, comienzo a contar el pulso, la cantidad de pulsaciones que el paciente va a tener en 1 minuto. Tomo mis dedos y cuento nuevamente hasta el minuto. No me vale
contar en 30 segundos multiplicarlo por 2, ni en 15 multiplicarlo por 4, es en un minuto. Ya, porque también la frecuencia cardíaca es variable, el paciente puede tener una arritmia, por lo tanto, no va a ser fidedigna si yo lo hago de esa manera. Termino de controlar la frecuencia cardíaca, registro en un papelito, en lo que sea que yo después pase a la ficha. Recuerden que para ir a la ficha deben lavarse las manos, la ficha se considera un objeto limpio. Recuerden que hablamos en la clase, los que tienen clase conmigo, que incluso si un paciente está en algún tipo de precaución, ya sea por contacto, gotita, la ficha se manipula en la estación de enfermería. Si necesita ir con el paciente a algún examen, eso va depositado dentro de una bolsa. Termino, ¿cierto?, con el control de la frecuencia tanto cardíaca como respiratoria y comienzo con la medición de la presión arterial. Primero, tomo la presión palpatoria. ¿Qué es la presión palpatoria?, se preguntarán ustedes. La presión palpatoria se toma con el manguito de presión puesto en el brazo, ubico la arteria radial y la presiono y empiezo como a tomar el pulso, ¿cierto? Tomo el pulso, ubico el pulso y en ese momento yo comienzo a insuflar el manguito. Sin sacar, con una mano insuflo, con la otra mano dejo los dedos puestos en la arteria radial. Cuando yo dejo de sentir el pulso, por ejemplo, dejé de sentir el pulso en los 90 milímetros de mercurio. A esos 90 milímetros de mercurio yo le sumo 30 milímetros de mercurio más, me va a dar 150 milímetros de mercurio. Ese es el tope hasta donde yo puedo sufrir e insuflar el manguito cuando yo vaya a tomar la presión auscultatoria. Cuando yo la presión auscultatoria, posiciono mis dedos en la arteria braquial. La arteria braquial, chicos que me están escuchando, ubiquen su arteria braquial. Mírense el pliegue de su brazo izquierdo. Midan dos dedos sobre el pliegue del brazo, del codo, y por la cara interna van a encontrar su arteria braquial. Por la cara interna del brazo, sobre el pliegue, dos dedos sobre el pliegue, van a encontrar su arteria braquial. Ahí es donde ustedes deben posicionar el fonendo a la hora de tomar la presión arterial. Es por eso la importancia de que el manguito sea un manguito que le corresponda al paciente, que no le quede chico. Por eso es importante que la señora que se subió la camisa de polar hasta arriba y hasta donde le llegó porque no le da más, se retire esa camisa de polar y tenga el brazo descubierto completamente para que se pueda posicionar bien el manguito y ustedes puedan ubicar el fonendo por sobre la arteria braquial sin que éste sea tapado por el manguito. Yo ya sé que mi presión palpatoria es de 150 milímetros de mercurio, entonces yo comienzo a insuflar mi manguito hasta 150 milímetros de mercurio. En ese momento yo paro de insuflar y empiezo lentamente a soltar la perilla, ¿cierto? Despacito, despacito. Voy a sentir un primer ruido. Estos ruidos se llaman ruidos decrocófticos. Voy a empezar a sentir un primer ruido que va a sonar como... Y de ahí va a ser... tup, 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 tup. Cuando yo no escucho más el ruido, en el minuto en el que ese ruido desaparece, es la presión diastólica. En el minuto en el que aparece el ruido, cuando yo siento a veces se siente como un soplido, como un paso de aire, como... Y de ahí sigue... Cuando desaparece, diastólica. Cuando comienza, sistólica. Cuando comienza el ruido es mi presión máxima, la presión sistólica. Cuando desaparece es mi presión mínima, la presión diastólica. Ahí yo tengo mi rango de presión.
suelto el manguito, ¿cierto? Termino de insuflar la pera, lo guardo, lo doblo, registro. Registro la presión arterial, la presión sistólica, diastólica, registro la temperatura, registro la frecuencia cardíaca, registro la frecuencia respiratoria. O sea, perdón, antes de registrar la temperatura tienen que sacar el termómetro. Entonces, ahora que terminé de tomar la presión, puedo retirar el termómetro. Retiro el termómetro, lo miro, corroboro la temperatura, ¿cierto? La registro. Y ahora es cuando puedo también tomar la saturación de oxígeno, o a lo mejor mientras estaba tomando la presión en el brazo contrario le puse el saturómetro y ya puedo registrar la saturación de oxígeno. En este minuto también recuerden que hay minutos en los cuales yo no puedo hacerle preguntas al paciente. Yo le puedo preguntar al paciente cosas cuando le estoy tomando la temperatura, cuando le estoy colocando el termómetro. Ahí puedo estar averiguando si tomó café, si se vino en micro, si venía caminando, si tiene alguna enfermedad importante, si tiene dolor. Ya, porque si el paciente me dice en primera instancia que tiene dolor, mucho dolor, y yo veo que está taquicárdico, que está polipneico, que está taquipneico, o que tiene disnea, puedo, ¿cierto?, avisar, o si estoy en un centro de salud, llevarlo o solicitarle que asista a control médico, etcétera. Y puedo también darle crédito a que el paciente en realidad está un poco hipotenso, pero en realidad no es porque sea hipertenso, más bien es porque tiene dolor. Recuerden que la presión arterial puede verse alterada por dolor, por estrés, por ejercicio, etc. Y eso, chicos, sería el control de signos vitales de una manera cronológica, explicada, tratando de ser lo más didáctica posible. Ahora díganme ustedes qué dudas tienen. Chicos, ¿me escuchan? Hola. Hola. Connie. Hola. Profe, Camila Andrea Rojas por el chat le pregunta cómo se tomaba la presión braquial, que no lo entendió muy bien. Ya. No hay, la presión no es braquial, ya entendamos dos tipos de toma de presión. Una es la presión auscultatoria, que sería la que yo escucho con el fonendo en la arteria braquial, y la otra es la presión arterial palpatoria, que es la que yo siento y palpo en la arteria radial, ¿ya? La primera que yo tomo es la palpatoria porque me va a dar más o menos un rango de hasta dónde yo voy a insuflar el manguito cuando voy a tomar la auscultatoria. Y esto más que nada se utiliza para no subir. Hay personas que inflan hasta 200, 220 y ya le estrangulan el brazo al paciente, y eso también pudiese generar un rango de error en el resultado de la presión arterial. La presión auscultatoria, yo voy a poner el manguito, ¿cierto? Voy a dejar libre la arteria braquial, voy a posicionar el fonendo sobre la arteria braquial y me voy a poner obviamente el fonendo también en las orejitas para escuchar. Comienzo a insuflar hasta que me determinó mi presión palpatoria que yo insuflara. Insuflo hasta 150. Llego a los 150 y comienzo a bajar lentamente. El aparato de presión tiene una perita negra con una llavecita en el costado.
comienzo con mi dedo pulgar y mi dedo índice, comienzo lentamente a bajar esta perillita y obviamente al irla bajando va a ir bajando la barra, ¿cierto?, de mercurio. Cuando yo siento el primer ruido que ustedes van a sentir esa sería mi presión sistólica. Sigue sonando. Separa el ruido. Miro mi barrita y veo que primero me había marcado 120 cuando sonó el ruido. Y ahora cuando paró el ruido va en 80. Eso significa que la presión arterial sistólica fue de 120 y la diastólica fue de 80. Espero que con eso le haya quedado claro. Ahora, me preguntan, ¿y la saturación de oxígeno en la sangre, profe? Ya la vimos, dijimos que la saturación de oxígeno se medía con un equipo que es el saturómetro, que es una pincita que se coloca, mide la cantidad de oxígeno a nivel de la hemoglobina por una luz infrarroja que tiene que ver con el color de la saturación de la sangre, y que el rango normal es de 95%, hasta ese tope en un paciente normal, sin ningún tipo de afección respiratoria. Por sobre 95 se considera normal. Profe, ¿cuál es la secuencia del control de signos vitales? Solo el orden sería temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, presión arterial, saturación de oxígeno. ¿Ya? Y el dolor lo podríamos dejar entonces como primera, dentro de la anamnesis, antes de colocar el termómetro, podríamos preguntar al paciente si tiene o no tiene dolor. ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Alguien que quiera preguntar? Camila, dígame. ¿En qué casos se puede producir una baja en la saturación de oxígeno? Y en los casos que fuera normal y que fuera necesario pedir ayuda, así como está desaturando. Bueno, por ejemplo, un paciente que no es EPOC, independiente de la afección, o sea, si un paciente tiene una afección respiratoria, un paciente que dice, no, yo estaba resfriado, estaba con neumonía, me duele, estoy disneico, me cuesta respirar, y usted le dice, ¿usted tiene alguna enfermedad importante, EPOC o algo? No. Y el paciente satura 90, es un paciente que requiere oxígeno. Yo solamente les hice el alcance de que ojo con los pacientes EPOC, chicos, porque uno tiende a pensar de que todo paciente que sature menos de 95 requiere oxígeno. Pero no es así en los pacientes epóticos, a diferencia de solo el alcance es con los pacientes EPOC. Los pacientes EPOC, si usted no sabe qué es EPOC, y no solo usted, incluso los médicos, si un médico no sabe que el paciente realmente es un paciente EPOC, antes de ocultarlo, antes de cualquier cosa, la primera medida va a ser pónganle oxígeno. Porque si un paciente que llega saturando 80, 82, la primera medida antes de que lo vea nadie va a ser como ya, doctor, satura 80 y el doctor va a decir, póngale 3 litros de oxígeno. 3 litros de oxígeno para un paciente EPOC es harto, es incluso tóxico. Por lo tanto, solo el alcance de siempre hacer una buena anamnesis, saber qué tiene su paciente, por qué va. Cualquier paciente que no sea EPOC, que sature 85, 90, requiere oxígeno y requiere un actuar inmediato, porque pensando en el que el rango es sobre 95, eso es lo normal. ¿Ya se entendió, chicos? Aunque sea fumador, chiquillos. Generalmente el paciente fumador rara vez altera su saturación de oxígeno por el solo hecho de ser fumador. Perdón, voy a estornudar. Cuando un paciente fumador va a alterar su saturación, cuando un paciente que además de ser fumador ya conlleva algo más crónico. Ya un paciente fumador, ustedes saben que va a terminar siendo un paciente EPOC. Pero si no tiene esa condición por el solo hecho de ser fumador, no altera su saturación de oxígeno. Chicos, ¿preguntas?
Sí, chicos, todavía se ocupa el termómetro de mercurio, sobre todo en los servicios de urgencia, porque como les dije, es uno de los más, todavía no ha sido reemplazado por algo tan exacto. Ya es uno de los más exactos el termómetro de mercurio. A pesar de que la tecnología hace y el alcance también hace de que en varios lugares ya vayan termómetros un poquito más sofisticados, pero tienden a fallar rápidamente y hay que recurrir al siempre bien ponderado termómetro de mercurio. ¿Dudas? Chicos, ¿tienen dudas? Hola, ¿hay alguien ahí? Hola, ¿hay alguien? ¿Me escuchan? ¿No se escucha? Ya, ¿tienen alguna? Connie, Constanza, que me escuchan, Samantha, ¿tienen alguna pregunta? Chicos, con respecto a la prueba la van a tener ustedes como a las 9:30. Importante, de los rangos normales, las características del pulso, los ciclos respiratorios, todo lo que vimos en la clase, eh, cuáles son qué van a medir ustedes a la hora de medir el pulso. Recuerden que no solo vamos a medir frecuencia, también medimos ritmo, también medimos profundidad, amplitud, sincronía, ya es simétrico, es asimétrico. Todo eso es importante que lo tengan en cuenta. Importante informarle siempre al paciente qué es lo que van a hacer. A los niños siempre contar con la presencia de un adulto. Como les dije, lo de la profundidad tiene que ver un poco con la turgencia, como si está, el pulso es como es más flácido o está como turgente la venita. Si yo logro percibir la arteria bien, logro percibir bien la pulsación. Ya, chicos, la próxima semana vamos a tener hasta igual, va a ser igual que esta. Ya obviamente van a cambiar los contenidos, no me recuerdo bien qué toca la próxima semana, pero lo más probable es que sea así. Quiero tratar de subirles un video, voy a tratar ahora, lo intenté, pero era muy pesado para esta plataforma, así que voy a tratar de subirles en su Blackboard un video de control de signos vitales que encontramos por ahí con los profes. Y nada, pues estudiense el Power de cátedra, estudiense este Power. Ya puse la clase también, así que la clase quedó grabada. Y eso, ¿tienen alguna duda, algo, nada más, o algo con respecto al módulo que preguntar, no necesariamente de la clase? Recuerden que las pruebas van a ser todas las semanas de los TP que les pasemos. Y recuerden también que si alguno tuvo problemas para realizar el control anterior, no se preocupe, ya lo vamos a repetir, lo vamos a ver de nuevo cuando estemos en clase. ¿Les parece? El control me parece que lo dejé a las 9:30. Pero lo podemos...
escuchar a alguien hable, me parece. ¿Escuchan? Hola. Javier está. Hola. Ya, no sé quién jugó al gato con las diapos. Ya, lo que les decía del control, chicos, es que va a ser ahora, supuestamente la clase era de 8:30 a 9:30, así que el control yo se los dejé para las 9 y me parece que está por una hora, no me acuerdo si es, no me acuerdo si les dejé 1 hora o 50 minutos, sí, igual van a tener tiempo para realizarlo. Así que la idea de dejarlo tanto tiempo, un control que debiera durar no más de 10 minutos, es que no quiero que tengan problemas en que no pudieron abrirlo, que no pudieron no sé qué, que no lo encontraban, que se les cayó el internet, etcétera, que fueron muchos los problemas que pasaron la semana pasada cuando este se cargó con posibilidades de hacerlo solo en 10 minutos. Ya esos 10 minutos claramente fue un control probablemente presencial en donde yo les paso la hoja, les doy 5 o 10 minutos para que respondan y era. Al ser online, ustedes tienen que prender el computador, tienen que abrirlo, encontrarlo, no sé qué, no sé cuánto. De verdad que háganlo, chiquillos, son 3 preguntas. Son 3 preguntas, no es más que eso. Es de verdad un control que no es para más allá de 5 minutos, pero por el hecho de que es en esta plataforma en donde
Claramente existen problemas, muchas veces que se les cae la señal, que no tienen internet, que no sé qué, no sé cuánto, y como les he dicho siempre, en ningún caso la idea es que ustedes salgan perjudicados. Así que por eso sí les pido, háganlo a conciencia, háganlo respondiendo de lo que entendieron, de lo que les quedó de la clase, de lo que saben, ya, porque esto, la verdad es que chiquillos, en salud no basta con una nota. Piensen de que ustedes no van a no van a poder estarle consultando a Google ni al compañero en el minuto en el que se enfrenten a un paciente en la realidad. Así que de verdad, yo como profe y docente que soy hace harto tiempo, nunca me ha interesado mucho la nota de mis alumnos. Yo siento que en salud la nota para mí no refleja nada. Lo que a mí me refleja es la actitud, es la responsabilidad, es el compromiso, es la honestidad. Por lo tanto, de verdad, háganlo a conciencia. ¿Ya? Así que eso, ¿tienen alguna duda, profe? ¿Cuál es el correo en caso de algún percance para poder? Mi correo, chiquillo, se los voy a escribir aquí y de verdad les voy a escribir mi teléfono. No es para que me escriban a la 1 ni 2 de la mañana, pero sí, yo nunca he tenido ningún problema con los años que llevo de siendo docente de dar mi teléfono a los alumnos. Nunca me ha pasado de que se mal utilice. Espero que esta no sea la ocasión, pero si yo puedo ayudarlos, chiquillos, siempre lo voy a hacer. 967265232. Mándenme un WhatsApp si tienen una duda, si quieren consultarme algo, tanto de cómo va a irse generando el curso, a qué hora tenemos la clase, a qué hora tenemos la prueba, cuando tenemos la solemne, o bien también por materia, chiquillos, profe, no entendí esto, profe, ¿me puede volver a explicar esto otro? No tengo ningún problema, chiquillos, les mando una nota de audio y les explico lo que no les quedó claro. La idea es que ahora ustedes lean las diapos, si encuentran una palabra que a lo mejor yo no se la expliqué, no se las pronuncié, tienen una duda, mándenme un mensajito, profe, esto no lo entendí, no tengo ningún problema, chiquillos, en contestarles, de verdad. Entendamos que la contingencia nos lleva a tener esta modalidad de clase que no es la mejor, pero es lo que tenemos por el momento. Así que a darle nomás, po. ¿Ya? Ya, chicos, prepárense para contestar el quiz, la pruebita, y estudien para la solemne que probablemente va a ser en 1 o 2 semanas más. ¿Ya? Así que eso, pues, chao, chao, que estén bien.